Muy buenos días. Martes 30 de abril, Día del Niño. Ya felicidades a ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Sí, realmente comentábamos antes de iniciar el programa que hay un problema, aparte de los N problemas que tiene el país, otro problema muy serio, que es el de los niños. Es decir, ¿cuál es el futuro que tienen los niños en el país? Digo, a mí me espanta solamente el de analizar esta situación, porque tenemos, no sé poblacionalmente qué porcentaje de niños haya en México, pero lo que sí sabemos es que los jóvenes en alto porcentaje están siendo acribillados, están siendo fuente de alimentación para las organizaciones criminales. Son fuentes que van a alimentar, van a transformarse en rufianes porque no tienen otra cosa que hacer. Es decir, el joven en México no tiene una esperanza. Yo he insistido durante mucho tiempo que una de las riquezas fundamentales, desde luego, de cualquier población, pues es la juventud, ¿no? Porque de ahí se van a nutrir, ahí se va a desarrollar, ahí tenemos el grupo de gente que va a cambiar este país, que va a modificar, que va a actualizar tecnológicamente, pero los que van a tener la posibilidad de participación en ese sentido, pues son realmente unos cuantos, proporcionalmente. Sí. Entonces a mí me parece preocupante lo que se sucede en México, y a veces hay la desesperanza de que por más que podamos comunicar esto, que podamos comentarlo, no encontramos solución. Al menos yo no tengo la solución, no tengo. Se remite uno a hacer ese análisis, pero cada vez es como si estuvieras enredando la madeja y cada vez te entrampas más porque no hay salida. Sí, totalmente de acuerdo, estimado Samuel. El caso es que es un crimen de Estado, es violencia institucional dirigida contra la infancia y la juventud mexicana, el no poderles, desde los mecanismos, que son muchos, que posee el aparato del Estado, generarles un sendero, una perspectiva de desarrollo a cada uno de estos niños jóvenes que deberían de tener un futuro promisorio, deberían de poder, desde sus conciencias infantiles, desde sus sueños también infantiles, deberían de poder barruntar un sendero por el cual construir al adulto que ellos deseen ser. Sin embargo, pues en Michoacán las cifras son contundentes. El tema de educativo, por ejemplo, en 1994 entraron 100 niños a primero de primaria. 1994. Estos niños, conforme fueron avanzando en su escolaridad, al llegar al verano pasado, verano de 2012, se graduaron de estos 100 solamente 8.1 en tiempo y forma de una licenciatura. 92 niños se quedaron en el camino soñando que serían profesionistas, que serían astronautas, que serían médicos, que serían ingenieros, que serían licenciados en ciencias políticas, y pues ahora manejan una combi, están en el crimen organizado, se tuvieron que ir de Michoacán, por lo menos de Michoacán. Bueno, es que sí, aunque se diga lo contrario, pero Michoacán es el país. Es decir, así como está Michoacán, está en todas partes. Pero nosotros nos damos cuenta de lo que acontece aquí, porque aquí vivimos, porque tenemos noticias frescas de los periódicos, porque los vecinos nos comentan lo que pasa en la sierra, lo que pasa en Huetamo, lo que pasa en Tepalcatepec. Es decir, tenemos esa información fresca, pero no sabemos lo que ocurre en Coahuila, en la sierra. En el desierto de Nayarit no sabemos qué está pasando, ¿no? En Tamaulipas tiene, es decir, no sabemos qué sucede. Y la verdad, lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos es alarmante. Yo creo que no tenemos ya una capacidad mayor de sorpresa. Es decir, donde quiera que abramos las cosas, hay elementos que son negativos para el país. Aquí lo acabamos de ver en esta semana, sigue habiendo muertos a diario, y lo curioso de esto es que algunos personajes que son famosos por su trayectoria
fuera de la ley, como es el caso de la tuta, pues se vuelve un personaje específico, ¿no? Que está alarmando y que está alertando al propio gobierno de la República a que cambien las cosas. Es un líder de opinión, sui Es un líder de generis. opinión. Y con entonces, un buen manejo de medios, Sí. y un buen timing. y con recursos económicos. Es decir, tenemos la esperanza de que efectivamente en el caso particular, nuestros nietos, y en el caso de ustedes, sus hijos, tengan algún futuro en este país con estas condiciones. Hay un proverbio africano que dice que para educar un niño se requiere una tribu. Creo que bajo las circunstancias actuales en las que se encuentra el país, es muy difícil generar expectativas favorables para los niños y para los jóvenes. Estamos viendo una descomposición social, estamos viendo un debilitamiento de las instituciones, estamos viendo la inoperancia del Estado mexicano para generar políticas públicas claras que den soluciones a problemas específicos de la juventud. Entonces, ingeniero, comentábamos antes de entrar en cabina que algunos compañeros funcionarios, diputados y senadores y aquellos que ostentan el poder, pues salen a entregar juguetes hoy en el Día de los Niños, pero más que ellos lo único que venden es una ilusión y una esperanza, porque las condiciones para ellos es seguir reproduciendo, dirían Sí, más, el niño no piensa. para sus padres seguir reproduciendo las condiciones de pobreza de ellos, ¿no? Sí, el niño no piensa el efecto inmediato. Él recibe el juguete, se siente contento, pero ¿qué le brindamos? ¿Qué futuro? ¿Qué esperanza de vida? ¿Qué nosotros de jóvenes teníamos la confianza de que al terminar la carrera pues íbamos a tener la posibilidad de desarrollarnos, y creo que mi generación fue afortunada en ese sentido, pero las actuales no? Es decir, ustedes están trabajando en el magisterio y saben que un número indeterminado de alumnos tengan buena calificación, magnífica calificación, o regulares o más o menos la hayan pasado con el 6, como decíamos antes, no van a tener la posibilidad de desarrollarse. Y entonces, ¿para qué preparamos a los jóvenes? Alguien me decía, en el caso de, no alguien me decía, sino un comentarista nacional, decía en forma despectiva, se refería a los estudiantes, indicando que en Michoacán se exigían 1,200 plazas para que y que era el motivo sustancial de sus movilizaciones y los paros que tenían. Y decía, bueno, es que no podemos pasarlos si no han aprobado, o no les podemos dar trabajo nada más porque ellos quieren la plaza. Sí, yo creo que el compromiso del gobierno es la de generar los empleos necesarios que tiene su propia población. Para eso es el gobierno. Si no cumple con una función mínima, pues no tienen la razón de existir el propio gobierno. Entonces, si además a los alumnos, en el caso particular de las escuelas normales, se ha firmado un compromiso de entregarles esas plazas, pues más obligado el gobierno está de hacerlo, ¿no? Pero nunca, o finalmente, si efectivamente ya hay una sobresaturación de plazas del magisterio, pues entonces que cierre las escuelas normales y que abra otras en el campo en donde necesitamos con urgencia innovar. ¿Sí? Ahí yo creo que hay muchos campos, yo no sé cuántos egresados salgan de la escuela de minería, pero son muy pocos. Y sin embargo tenemos un país lleno de inmensas riquezas que están usufructuando compañías canadienses, y que además están erosionando terrenos, están contaminando aguas con el tratamiento que se hace en el procesamiento para separar el oro, y que están destruyendo el ambiente natural. En el caso del petróleo. En el caso del petróleo, ¿no? Entonces,
leíamos hace un momento en el periódico una noticia de que hay una pérdida de, ¿cuántos? 5,000 millones de dólares por efectos en petróleos mexicanos. 5,000 millones de dólares anuales, una pérdida, y que el propio gobierno no tenga la capacidad de encontrar por qué tenemos esa pérdida. Entonces, si el propio gobierno no funciona, pues el país no va a funcionar. Y entonces no le echemos la culpa a los jóvenes, no le echemos la culpa a los maestros, no le echemos la culpa a los agricultores que no producen, porque les queman las empacadoras y no hay quien proteja. Sí, creo que las condiciones mínimas del contrato social, al menos en Michoacán, están rebasadas. Ha llegado un punto en el cual la violencia, la sevicia, la exposición del ser humano mutilado, del tejido social también escarnecido totalmente, se ha vuelto cotidiano, en donde este tipo de cuestiones de la actividad productiva, conforme se han abandonado, se han monopolizado, se han puesto en manos que muy poco o que prácticamente nada consideran al desarrollo humano integral estatal como prioridad, pues definitivamente nos ha ido arrastrando esta circunstancia de absurdos en donde, por ejemplo, en Tepalcatepec están atrincherados los propios ciudadanos, en donde en La Ruana, en la Buenavista, están viviendo una situación que pareciera ser una película de Tarantino, en donde hay muertos por decenas, donde no hay una autoridad que imponga la ley y que diga: un derecho a la vida está por encima de todo interés económico, de todo interés corporativista. Bueno, leíamos, sea legal o ilegal, claro. Claro, leíamos la actitud del alcalde de Buenavista, ¿no? De que no tiene ya varias semanas, una semana que no se presenta, y le preguntan: oiga, ¿qué pasa en Buenavista? Él no me dice: yo estoy aquí en Morelia, yo ya no voy para allá. Digo, es gravísimo. Lo hemos comentado en otras ocasiones, hay un debilitamiento del Estado en todos los aspectos. Lo vemos desde el plano educativo, lo vemos hasta el plano político. En este momento ustedes comentaron los desplazamientos que están generando en ciertas regiones del estado. Pareciesen que estuviésemos en una zona de guerra, con desplazados de diversas comunidades por la violencia que se ha generado. Pero con anterioridad, si retomamos un poquito, había entre los grupos que estaban fuera de la ley, comentábamos también con el género, había ciertos códigos de honor, y tal parece que este debilitamiento de las organizaciones y de las instituciones también los trastocó a ellos, ¿no? ¿Qué factores tenían este código de honor? Los personajes de estas actividades no participaban en la vida política. Los personajes de estas actividades no se metían con las personas. Había de esa los campos definidos, ¿no? No estaban delimitados los campos. Sí. No hacían tan obvia su actividad. Todo el mundo sabía quiénes eran, pero no hacía novia su había actividad. Contratos no escritos que se respetaban. Había la palabra de honor contenida, no limitada. Entonces, al transgredirse todo esto, pues vemos que la descomposición social y el debilitamiento está en todas las órdenes y en todas las organizaciones de este país. También en estos días a mí me ha llamado mucho la atención, y desde luego me molesta, pero profundamente, las modificaciones que se han hecho al Congreso, a la Constitución Política de la República, y me refiero en lo particular al artículo 27, que señalaba antes, todavía no está aprobada por la Cámara de Senadores, que señalaba antes que no había en una franja de 100 kilómetros costeros, en los 11,000 kilómetros que tenemos de litorales, que había una prohibición para que ningún tramo, ningún metro de esa franja pudiera venderse al extranjero. Y entonces había la razón, había el suficiente peso político para evitar esa situación. Entonces, de la noche a la mañana, el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, aprueba las reformas que permiten la venta del territorio nacional en esa franja que es estratégica, es decir, para cualquier país es estratégica.
Entonces, hemos tenido una historia negra en ese sentido. Ha habido problemas serios de invasión del país, y ahora tranquilamente rompen ahí un artículo que en nada beneficia la modificación, o que cuando menos lo que tratan de hacer en este momento es de vender más el país, ¿no? Es decir, están actuando como judíos, ¿no? Como con respeto a los judíos, pero se está actuando de una manera francamente de comercio. Es decir, no se trata de gobernar, no se trata de impulsar rutas, de analizar, de hacer estrategias de un desarrollo económico, sino son vender a como dé lugar. Y a mí me parece sumamente delicado y muy peligroso para la situación. Y es un paso más en torno a un fenómeno de desmantelamiento del Estado que ya nos está llevando a situaciones irrisorias, absurdas, pero también indignantes como esta. Recordemos el caso de Dragon Mart. ¿Qué va a pasar? Ya no va a ser el pleito por Dragon Mart y la colonia china. Entre China y México, ¿no? Sí, pero ahora Dragon Mart va a medir 100 kilómetros de superficie a lo largo y ancho de todo el litoral mexicano. Y efectivamente, como bien lo señala Samuel, el contacto con la costa es estratégico, totalmente, porque es punto de entrada y salida de mercancías, porque es también acceso a la recreación. Entonces, ¿cómo vas a controlar el puerto de Lázaro Cárdenas? Lo pueden tranquilamente comprar. Y no, entonces se desintegra y son 100 kilómetros lo que pueden vender. Incluso y entonces, más. Bueno, pues es territorio chino, es territorio holandés, o es territorio asiático, o lo sea. Y entonces... A mí me preocupa mucho la táctica que han usado, me han platicado algunos fraccionadores a lo largo de la historia del desarrollo urbano, sin agraviar a nadie en particular, que cuando hay un terreno estratégico, se compran las vías de comunicación alrededor y se le aísla el terreno, y como ya solo puedes acceder mediante helicóptero a tu terreno, pues tarde o temprano tienes que vender muy barato, si no es que casi regalarlo. A mí me pareciera este fenómeno de privatización una estrategia muy similar al momento en el cual se aísla de los mares, de las costas, la entrada y la salida por vía marítima de nuestro país, para poder posteriormente ir acotando, delimitando y fraccionando lo que queda de nuestro México. Y pues bueno, decías muy bien, ingeniero, el puerto de Lázaro Cárdenas tiene una importancia estratégica. ¿Qué pasa si se compra ya no a 5 a 10 kilómetros, pues sí una franja que rodee Lázaro Cárdenas a 50 kilómetros, digamos? Y propiedad de un extranjero, un gobierno extranjero lo apoya, pone su bandera ahí y agarra de los pasteles. Sí, ¿no? 1800, ¿no? El argumento, digo, yo no lo voy a defender, pero lo estábamos platicando también previo. El argumento es la regularización de 60,000 fideicomisos irregulares que existían, que era la figura con la cual podían comprar los extranjeros. Si te interrumpo, entiendo, van a regularizar y entonces para facilitar van a vender. Pues tal parece que es, bueno, les van a facilitar doblemente, ¿no? Hoy tienes un problema en la pierna, pues te la cortan y ya no vas a tener problema en la pierna. No, hay un interés, ahí se percibe que puede haber un interés bastante oscuro. Y la única palabra que por lo menos a mí me da un poquito de aliento es que se puede vender sin fines comerciales. Pero de todas maneras nos pueden fraccionar de casitas, y casitas pueden tener fines comerciales. Sí, hay un problema económico. El que fracciona, por supuesto. Claro. Es decir, nosotros tenemos un problema fundamentalmente económico derivado de una forma equivocada de gobernar. Ese es decir, el resultado que nosotros actualmente tenemos en el aspecto social, político y económico se debe a tonterías que se hicieron en el pasado. Llámese, si quiere hablar de la nacionalización indebida de López Portillo, o después la privatización que se hace también indebida del gobierno de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, y la privatización en manos de quien no sabía de manejo de bancos, etcétera, que trae a la vuelta el famoso Fobaproa y trae hasta la fecha un endeudamiento de 100,000 millones de dólares que no terminamos de pagar y que ya se han pagado N veces, ¿no? Entonces, el problema del país es un problema de fondo, es un problema de organización, de conocimiento.
de gobernabilidad, de saber, de tener el know-how de cómo hacer las cosas. Y lo vemos en la actualidad, es decir, no hay una tendencia en ningún partido que pudiera haber una sección en los partidos políticos, porque son los que van a llegar al gobierno. Una sección en los partidos políticos que nos hable de un instituto de capacitación, un instituto de análisis económicos, políticos y sociales. No lo tenemos. Y al no tenerlo, los que llegan a través de los partidos políticos, no se diga cuando ya son por familiaridad o por heredad, como en el caso de las senadoras y las hijas de las senadoras, que ahora son vuelta a ser senadoras, etcétera, cosas de ese tipo, pues se pierde el objetivo de ir a una posición de gobierno, llámese legislativo, llámese de gobiernos municipales, llámese de gobiernos federales, estatales, ¿no? Sí, vamos, creo que el Día del Niño es un excelente ejemplo. En lugar de hacer su trabajo los políticos, los funcionarios, etcétera, hacemos un festival del Día del Niño. Y en lugar de regalarles que haya menos violencia, les regalamos un sueño que se los convertimos de hule y en el mejor de los casos lleno de aire. Esto es regalando una pelota de hule, creen que pueden entretener a los niños por su ingenuidad, por su credulidad, etcétera, pero muy poco haciendo su verdadero trabajo para asegurarles que esos niños no van a ser muertos por daños colaterales en el fuego cruzado, que no van a ser obesos infantiles tempranos, que no van a ser diabéticos, que no van a padecer pobreza extrema. Por ejemplo, la mitad de los michoacanos, 9 de cada 10 niños en pobreza o en vulnerabilidad en Michoacán. O sea, por poner es un dato. El 4.93. ¿Y cuántos millonarios tenemos aquí en Michoacán? Digo, aquí no en Michoacán, en todo el país, pero son cifras que realmente chocan, ¿no? Aquí me parece algo muy curioso. La semana pasada, viendo al amigo Carbonell en Face, sube un comentario que el Congreso del Estado invitó a los niños a participar en una asamblea, me imagino. Parlamento infantil. El Parlamento infantil. Nada más había un diputado. Muy buena. Nada más había uno. Es que es mejor porque así aprenden bien los niños, imagínate. 40 contra nosotros 39. Más diputados ahí. Salen mañosos. No, pues, pero se ve la contradicción, ¿no? La falta de intereses. No. Sí, no, hay que felicitar a los niños porque no dejaron entrar a los diputados. Bueno, esta situación, yo creo que lo que estamos platicando aquí en forma libre, sin ningún interés específico, partidario, pues tiene que dar alguna mensaje o alguna idea de que en el país no estamos bien. Ese es el objetivo de esta plática, seguramente, para que los que nos escuchen o nos vean, pues tomen una determinación de participar, de agruparse, de comentar en sus círculos familiares, de amistad, toda esta serie de problemas, porque no podemos permitir que estas cosas sigan así. En alguna forma, en que tenemos que evitar que se continúe esta situación. Vamos a tener elecciones en 2 años, en algunos estados ya se aproximan, pero en forma genérica vamos a tener elecciones para la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en 2 años más. Y nosotros tenemos que castigar a los partidos políticos. A mí me parece lamentable la actitud por ejemplo, del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que los directivos de este partido al cual yo pertenezco han desencadenado una guerra estúpida, a mí me parece infantil, una guerra de coraje, de envidia contra Rosario Robles, contra una mujer que tuvo sí un problema en el gobierno del Distrito Federal amoroso, que le costó pues mucho prestigio,
Pero bueno, finalmente es una gente educada, es una gente con conocimientos, con experiencia, que fue nominada por Enrique Peña Nieto como secretaria de Desarrollo Social. Y ese es motivo de envidia, de encono, de coraje, para estarla atacando constantemente. Y a mí me parece una forma estúpida, ¿no?, de dirimir sus diferencias políticas. Es decir, no entiendo, no se entiende, y eso, en lugar de... El problema del país es de hambre, es de quién sabe cuántos millones que están en la extrema pobreza, y este proyecto, este programa de la Sedesol precisamente va a cubrir una actividad del gobierno importante en ese sector, y lejos de impulsar, hay obstaculizaciones, ¿no? Ahí hay, bueno, muchos factores. Yo creo que yo como ciudadano apartidista, que no milito en ningún partido político, sí puedo ver la carencia de argumentos en la persecución hacia Rosario Robles. Sí puedo ver que se ha buscado la diatriba y la crítica sin argumentos y sin un fundamento, un sustento más elaborado. Pero a pesar de todo lo que se pueda decir también en defensa de la señora Rosario Robles, pues hay elementos que ponen muy en entredicho la cruzada contra el hambre. Por ejemplo, el hecho de que no estén los municipios que verdaderamente padecen más hambre en Michoacán y que se esté privilegiando a las zonas urbanas, pues habla muchísimo. Un dato, este dato es importantísimo, es revelador. Lo aporta la Fundación Ciudadana que se llama México Evalúa. México Evalúa hizo un análisis de correlación bivariada de Pearson entre los 2.456 municipios, los municipios de estos, los que tienen 100,000 o más habitantes, y los municipios que tendrán elecciones en este año. Entonces dice, México Evalúa, en un paper que está en su portal electrónico, www.mexicoevalua.org, dice, si tu municipio tiene 100,000 o más habitantes, tiene un 40% más de probabilidades directas, sin analizar más, que un municipio que tenga menos de 100,000 habitantes. Esto indica que va dirigido totalmente el programa a atender la pobreza urbana. Esa es la lectura que pudiéramos tener a priori. Pero el segundo escalón de la correlación es pues totalmente sujeto a una argumentación por parte de la secretaria Rosario Robles, que hasta el momento no la ha habido. Este paper tiene más de un mes y medio en internet y no se ha subido a los medios nacionales. Y dice, si tu municipio va a tener elecciones en 2013 y aparte tiene 100,000 habitantes o más, tiene un 70% más de probabilidades de que le llegue cruzada contra el hambre que un municipio menor de 100,000 y que no tiene elecciones. Es decir, en un análisis pues totalmente fuera de toda polémica, como es el análisis de Pearson, que en la prepa o en el bachillerato lo aprendemos a realizar, que busca semejanzas entre dos curvas, a mí me pareciera arrojar que ahí hay gato encerrado. Por eso, que tendría que demostrarlo. Es lamentable que el PRD no lo critique. Pero entonces, sí. Precisamente, entonces, sí. La obligación de los partidos de oposición es de indicar cuál es el punto esencial donde Exacto. Están fallando. No la diatriba. Pero no decir, bueno, sí, es que como tú estás haciendo esto, tú te vas a la calle. Es decir, a mí me parece estúpido esa situación. A mí me parece algo muy... Sí, porque es ad hominem, sí, no es argumentativo. A mí algo que me parece muy interesante es, en el gobierno de Felipe Calderón se incrementaron 4 millones más de pobres, pasamos de 24 a 28. Y más de ricos también. No, bueno. Sí, no en millones, no en millones, por lo menos son pero ellos se han llevado los millones, aunque sean pocos. Entonces, en este incremento de personas en pobreza extrema, me parece muy interesante el hecho, y me parece muy revelador desde el gobierno, que se plantee una cruzada contra el hambre. O sea, sí es un problema de seguridad nacional en este país. Me parece muy interesante el hecho que busque alinearse con las indicaciones que genera
el director general de la ONU en buscar erradicar la pobreza en 20 años, pero que se esté copiando, bueno, no copiando, se esté buscando implementar un diseño similar al que implementó Lula en Brasil. Me parece esa parte muy interesante. Yo vi el documento que comentó ahorita nuestro estimado Eric y bajé unos datos que dan la misma Secretaría de Desarrollo Social, en donde ellos dicen que en este año va a haber elecciones en 14 estados de 32. Es decir, de los 1.432, solo en el 58% de municipios del país habrá elecciones. Los 400 municipios que entra la Cruzada contra el Hambre, solo en 213 habrá procesos electorales. Solo. Pero de esos 213, 113 son en Oaxaca y son utilizados por usos y costumbres. Entonces, los 100 municipios restantes son 73 urbanos y 27 rurales, lo que representa 1.200.000 personas en condiciones de pobreza extrema. Entonces, yo no creo, ya viendo y cruzando tantito los datos, tal parece que el argumento por ahí no es. Por eso yo creo que es más bien... Es político, es meramente político. Es de personal. Y por la operación que le dieron nuestros amigos panistas, amigos panistas, ¿no? Ellos utilizaron los oportunidades y demás. Pero mira, perdón, ya nada más para concluir, yo soy creyente que los programas sociales le sirven a un Estado para un gobierno para posicionarse, claro que sí, siempre y cuando sea eficiente, eficaz, llegue a donde tenga que llegar en los programas. Entonces, ese es el tema de la discusión que debiera haber entre los propios partidos. Ahora, en el caso particular del PRD, es un ataque abierto, feroz, es decir, de desesperación, de coraje, pero no firmaron ellos un pacto. No, en el propio pacto está implícito el apoyo al propio Peña Nieto. Entonces no es una contradicción, no se deja ver mal totalmente a este partido en esa actitud que no le es útil a nadie, que va en perjuicio inclusive del propio Partido de la Revolución Democrática y en desprestigio, si es que ya no puede haber más desprestigio que el que ha tenido hasta la fecha. Independientemente de si el PRD o algún partido de oposición recupera la pelota, en el momento en el cual juegan en cancha de visitante y aparte sin el balón, el marcaje personal que puedan llegar a establecer sobre las figuras de la vida pública en el sentido de cuidar sus acciones, cuidar que no queden solos, que no estén en fuera de lugar, que no puedan recibir el balón a modo, que siempre estén de manera pegajosa detrás de ellos, habla muy bien de esa izquierda, habla muy bien de esa oposición, y es lamentable que nos vayamos con argumentos personalizantes en lugar de hacer un análisis. Y perversos, a mí me parece. Sí, ¿no? Hay personajes en Sedesol que a mi juicio merecen una marca similar o merecen incluso estar mayor. En la cárcel. Pues hablamos de Emilio Cebadúa, el ideólogo y el alfil del Bester Gordillo durante muchos años dentro del CENTE, que ahora es el oficial mayor de Sedesol a nivel federal, y quien de la izquierda, quien del PAN ha estado observando sus acciones, así como lo realizan con Rosario Robles. Bien. Lupita nos hace ya señas de que ya nos callemos, pero no le vamos a hacer caso. Tienes 30 segundos más para hablar. Bueno, yo inicié mi participación diciendo que para educar un niño se requiere una tribu. Entonces, retomando... Pero no de salvajes. Pero retomando la situación actual, con esta tribu como está, desafortunadamente yo no le veo muchas esperanzas a los jóvenes. Ayer comentábamos con algunos amigos, las condiciones de incertidumbre que nos han generado a nosotros son muy complejas y no sé lo que vamos a heredarles, ni sé lo que van a recibir ellos. Con esto concluyo. Estoy totalmente de acuerdo, hay una necesidad enorme porque el 30 de abril sea un día en el cual se redoblen esfuerzos y todos los adultos demos una doble jornada para dejar un mejor legado a los niños y no promesas huecas
Qué bueno que ya atraparon a los capos de la obesidad, por ahí algunas asociaciones civiles el día de ayer. Hace falta los capos de la violencia, hace falta los capos de la ignorancia, etcétera, para ir conformando mejores condiciones y exhibir esa simulación con la cual nos dirigimos hacia los niños. Pues el público podrá estar o no de acuerdo con nosotros, pero en lo que sí no tenemos duda de que coincidimos es en que los niños y los jóvenes son el futuro del país. Y mientras en la juventud haya anhelos nobles, hay una esperanza de cambiar la situación política, económica y social de México. Así que nos veremos el próximo martes, si no llegan a clausurar este programa las autoridades federales y estatales. Muchas gracias.